esta serie hemos hablado y hablaremos de lugares sugestivos, lugares que por una u otra razón atraen al viajero. En ellos ha quedado el testimonio de culturas preocupadas por lo trascendente, refugiadas en un paisaje propicio para el diálogo con los dioses, como Machu Picchu. Otras veces el lugar se llenó de misterio, acumuló incógnitas, porque los que allí vivieron dejaron restos cuya razón no entendemos, como en la pampa colorada de Nazca, hecha para dioses o para hombres voladores. En ocasiones el lugar se hace grandioso sin otro elemento que el barro, elevado a la categoría de monumento a la constancia o al ingenio del hombre antiguo, como en Chan Chan. Tampoco faltan los lugares en los que la naturaleza es por sí misma espectáculo y misterio. Lugares tan viejos que abundan en ellos los restos de otras vidas, de otros reyes del planeta millones de años antes de que el hombre existiera. Ese es el caso del desierto de Okukage. A veces el lugar es inhóspito, poco propicio para el hombre, pero aún así es tal la fascinación que ejercen las ruinas allí enclavadas que el viajero supera las limitaciones de su organismo para poder visitarlos, como sucede en Tiahuanaco. En otras ocasiones, el lugar atrae por lo imponente de la obra humana, por el testimonio de una técnica desconocida ya, pero capaz de hazañas portentosas, como la de labrar y arrastrar las moles gigantescas de Sacsayhuamán. América está llena de lugares así, lugares para el asombro o la reflexión, llenos de misterio o de belleza. Pero hoy no iremos a ninguno de ellos. Hoy visitaremos un sitio de muerte y sacrificio, un lugar donde encontrarnos con lo peor que el hombre lleva dentro. Hace poco más de 50 años que fue descubierto por Julio Tello. Está a pocos kilómetros de la costa, junto a una carretera que se interna en el continente camino de los Andes. Tantas otras veces, el nombre del lugar ya se ha perdido. Lo llaman Sechín porque está construido en la ladera de un cerro que se llama así, Cerro Sechín. Es un paisaje áspero y seco en el que floreció una de las más viejas culturas del Perú, de la que casi nada sabemos. No están sus casas, no están sus almacenes, ni siquiera han aparecido sus tumbas. Solo queda un centro ceremonial 3.500 años viejo. Probablemente hubo una plaza hundida ante ese recinto cercado y también otros edificios de adobe, pero solo lo construido en piedra ha resistido con éxito el paso de los milenios transcurridos. La fachada del templo mide algo más de 50 metros y está formada por piedras de diferentes tamaños, con una técnica que recuerda a otros viejos lugares como Tiahuanaco, alternando piedras grandes con otras más pequeñas. Sin embargo, lo que hay grabado en esas piedras hace de este lugar algo distinto a cualquier otro santuario del pasado. Aquí, en las piedras labradas por su cara externa, los artesanos de hace 35 siglos dejaron constancia de unos hechos que hoy se nos antojan terribles y monstruosos. Es una macabra galería de cuerpos seccionados, de vísceras, de miembros despedazados, de cabezas cortadas.
como el siniestro escaparate de una carnicería humana. Es tal la exhibición de órganos y vísceras que algún arqueólogo ha lanzado la hipótesis de que se trataba de un centro donde se enseñaba anatomía. En varias piedras aparecen cuerpos partidos por la mitad. Y en algunos de ellos son claramente visibles los intestinos, representados de una forma esquemática pero eficaz. Incluso en una de las piedras aparece el aparato digestivo estilizado, él solo, como un trofeo atroz. La técnica es tan simple como efectiva, una incisión ancha y poco profunda que retrata los detalles esenciales. No hay recreación artística, solo el interés por mostrar de forma inconfundible aquello que se quería dejar reflejado en la piedra. Tal vez una victoria militar en la que se hizo alarde de crueldad con los vencidos, como si hubiese sido una rebelión sofocada, una sublevación aplastada contundentemente, de la que se quiso dejar memoria para que ningún otro volviera a intentarlo. Fuese así o no, lo evidente es que en Sechín se sacrificó a los vencidos, sometiéndoles a cualquier mutilación imaginable. Lo que predominan son las cabezas. Con toda probabilidad se trata de cabezas trofeo, como las que se dieron en otras culturas peruanas. Cabezas de los vencidos que luego se colgarían a la cintura o ante la puerta de la choza, como un siniestro trofeo que demostraba el valor de un guerrero. En Cerro Sechín, esas cabezas parecen haber seguido el mismo tratamiento que con frecuencia se empleó en el pasado americano. Fueron rasuradas, dejando solo un mechón de pelo que servía para sujetarlas y exhibirlas. El gran número de cabezas trofeo representadas aquí da a entender que se trató de una importante batalla, con muchos prisioneros que después fueron decapitados. Incluso en una de las piedras aparecen cabezas amontonadas, posiblemente ensartadas en estacas puntiagudas, a la manera que lo hicieron algunos pueblos mexicanos del pasado. Entre todo ese muestrario de despojos humanos destacan varias figuras completas, las de unos sacerdotes o unos vencedores. En los textos arqueológicos se alude a ellos como pontífices del sacrificio o dignatarios. Llevan en su mano un cetro, tal vez una vara ceremonial o un arma estilizada. Su cabeza está cubierta por un casco trapezoidal con 3 figuras cuadradas y una norma de bronce. En el caso de los sacrificados, su boca muestra los dientes en un fiero gesto. Son bocas felinas, en las que faltan los colmillos. Sus ojos son de iris excéntrico, ojos cadavéricos, como los de las figuras representadas en Chavín de Huántar. Su atuendo más hace pensar en sacerdotes que en guerreros, lo que da otra dimensión a Sechín, la de lugar de culto. De esa forma, los sacrificados, aquellos cuyos cuerpos fueron bárbaramente despedazados, sufrieron tal castigo no como ejemplo, sino como ofrenda a uno de esos dioses sanguinarios que tanto abundaron en otro tiempo. En el caso de Sechín, parece que el culto estuvo relacionado con una divinidad bajo la advocación del jaguar, porque se encontró en una pared interior del templo una pintura con ese felino. Por lo que ya sabemos de otras representaciones similares, probablemente se trataba de un símbolo solar. En casi todas las culturas americanas del pasado se llevaron a cabo sacrificios humanos con mayor o menor frecuencia, pero ni siquiera los aztecas hicieron una ostentación comparable a esta. Cerro Sechín es excepcional en muchos sentidos y tiene esa resonancia ominosa y sombría de los lugares asociados a la angustia, a ese terror inimaginable de aquellos que iban a ser sacrificados. Una angustia
que pese a lo esquemático de los grabados puede adivinarse en alguno de los rostros. Han pasado 3.500 años desde entonces. Los dioses que han sobrevivido han perdido ese carácter sanguinario y los sacerdotes solo ofrecen sacrificios simbólicos. Es cierto que el hombre sigue aferrado a la magia, pero esta discurre por cauces más amables. Nada hay que conecte a los chamanes de ahora con aquellos omnipotentes del pasado. Son otros los métodos y es otra la intención. Probablemente han perdido parte de su poder, pero a cambio no les rodea una atmósfera, un ambiente de terror, sino de afecto. Vamos a conocer a una bruja heredera de técnicas antiguas, probablemente la decana de las curanderas peruanas, porque ya ha cumplido los 100 años. Para ello es preciso ir a Santa Rosa de Cachiche, cerca de Ica, en las inmediaciones de un extraño monumento dedicado a las brujas. En un claro del bosque polvoriento y seco, con nostalgia de otros bosques brumosos y sombríos, alguien tuvo la bizarra idea de hacer un monumento a la bruja. Pintada con purpurina, oculta por deslucido sudario, la figura femenina, más digna de un escaparate de ropa que de un monumento de esa clase, levanta sus brazos al cielo quién sabe por qué causa. Apenas merece la atención de la cámara, pero aunque ingenuo y torpe, es uno de los pocos monumentos que se han erigido a las brujas. Solo por casualidad, la casa de doña Julia está a pocos metros de distancia. No es curandera por vocación, sino por necesidad. Viuda y con muchos hijos, se puso en esto de sanar para ayudar a mantener la familia. Que como yo era viuda y tenía tantos hijos, era una cosa lucrativa para mi familia. Empieza, hija, empieza. Y me enamoró. Pero nadie duda por ello de su eficacia, sobre todo en la limpia con huevo, que es su especialidad. La magia, la sanación que emplea doña Julia, para nada se opone a la religión convencional. Es más, se refuerza con ella. Los elementos de la magia natural se unen a las figuras del panteón religioso sin problema alguno. Mentalmente o en voz baja ha rezado 3 Padres Nuestros y 3 credos. Y cuando aplica la ruda y el ají con agua florida sobre el cuerpo del paciente, lo hace en nombre de las 3 almas espiritistas, San Cipriano, Santa Elena y San Judas Tadeo. Todo eso que hacía con la ruda y con el agua florida, ¿para qué era? Para sacar a los sucios. Colonias y plantas van a hacer más permeable el astral, al tiempo que lo limpian, preparando el cuerpo para que al hacer los pases con el huevo, éste se impregne del mal que padece el enfermo. Es el método para diagnosticar, y si ha habido suerte, la enfermedad habrá salido del cuerpo pasando al huevo. Por eso doña Julia, cuando ha terminado la limpia, rompe el huevo y echa su contenido en un vaso con agua que estudiará detenidamente. A ver, ¿qué dice aquí?
¿Y por qué miraba usted luego el huevo? ¿Qué veía usted allí? Se le ve sombras. ¿Y luego qué remedios le pone? Hay que hacer sus remedios, pues, como que fuera usted un médico. Después, como ya habíamos visto hacer a otros chamanes de la costa norte de Perú, vendrán las sopladas con agua florida. Debe hacerse pulverizándola sobre el paciente en una nube de pequeñas gotas, lo que requiere unos buenos pulmones. Por eso se encarga de ello uno de los hijos de doña Julia. Por último, la sahumada. En una plancha de hierro con brasas arrojará una pequeña cantidad de incienso y mirra y el paciente se situará encima para recibir el humo que terminará su limpieza. Una sahumada espléndida. ¿Ya? Ese tipo de medicina es practicado de una manera similar por cualquier curandero en otras partes del mundo, porque responde a un mismo concepto: la enfermedad como una forma de energía negativa. Si esa energía es disipada o se consigue cambiar su dirección, el proceso orgánico se detiene y entonces el cuerpo, por sus propios medios, es capaz de regenerar esa zona dañada. De esa forma no actúan sobre la enfermedad, sino sobre un desequilibrio energético. En su pensamiento mágico, esas energías que influyen son energías naturales dotadas de intención, una especie de espíritus negativos que influyen sobre las personas previamente debilitadas. Efectivo o no, pura superstición o residuo adulterado de un conocimiento antiguo, lo cierto es que ese tipo de sanadores gozan de un gran prestigio y son visitados por personas de todos los niveles culturales y sociales. La limpia con huevo no es una exclusiva de doña Julia, ni siquiera del Perú. Semanas atrás estuvimos en México con una sanadora que utilizaba igual sistema. Fue en el estado de Veracruz, en la zona de Catemaco, famosa en el país porque en ella ejercen muchos brujos. Uno de ellos tuvo especial fama por sus conocimientos y, según dicen, por los excelentes resultados de sus limpias y ceremonias. Era don Gonzalo Aguirre Peche, que decía contar para sus sanaciones con la ayuda del mismo diablo. Murió en septiembre de 1981, pero su hija, doña Isabel Aguirre de Sánchez, ha continuado la tradición y practica diversas curaciones, entre ellas la limpia con huevo. Aquel día llovía torrencialmente y el agua golpeaba con fuerza el tejado de zinc para desesperación del técnico de sonido. Pero íbamos de paso en busca de la cultura olmeca y no podíamos esperar a que el tiempo mejorase. Como toda ceremonia con sabor mágico, esta comenzó por una invocación, por una apertura en la que los espíritus poderosos, las energías desencarnadas, eran reclamadas para que actuaran. El huevo, que en otros lugares es un cuy o una gallina, será aplicado en todas las zonas del cuerpo como una especie de esponja que captará las malas vibraciones, las energías negativas que están produciendo la enfermedad. Una vez absorbido el mal, extraído del cuerpo del paciente, este debe quedar adecuadamente protegido, al menos durante algún tiempo, para lo que doña Isabel dibuja en el enfermo varias cruces y le aplica después agua de colonia. Nadie puede saber si esas prácticas sirven objetivamente para algo. Ni siquiera aquellos que utilizan tales técnicas están en condiciones de responder.
Lo que hacen lo aprendieron de otros, pero ignoran los mecanismos íntimos de ese arte. No tienen otros datos que los resultados, y estos son tan variados como lo es la respuesta del enfermo frente a la enfermedad. Este huevo va a ser depositado en esta palangana de agua durante 9 días. Durante 9 días me va a poner usted un vaso por su cabecera al lado donde duerme, para que esa agua esté recogiendo el mal que se va a depositar, que se va a llevar el proceso durante 9 días. Al otro día me la va a tirar muy temprano al baño, así en una cosa donde no caiga adentro de su casa porque lo perjudicaría, ¿sí? Ahora le voy a marcar con este colmillo el paso de Salomón, que es para proteger y salvarlo de todo mal, ¿sí? Se le va a poner un agua fuerte, que la va a sentir usted un poco incómoda porque es un poco fría, pero después le va a pasar. Esto le ayuda para que quede usted curado de la limpia que se le está haciendo, ¿sí? Este muchacho le observo que de repente sufre dolores de cerebro y dolores de cabeza. Ignoramos demasiadas cosas como para negar el efecto benéfico de esas simples ceremonias. Si lo hay, inevitablemente pensaremos que se trata de sugestión. Y es posible que al hacerlo nos estemos equivocando. De años antes de que el hombre existiera. Ese es el caso del desierto de Ocucaje. A veces el lugar es inhóspito, poco propicio para el hombre, pero aún así es tal la fascinación que ejercen las ruinas allí enclavadas que el viajero supera las limitaciones de su organismo para poder visitarlos, como sucede en Tiahuanaco. En otras ocasiones, el lugar atrae por lo imponente de la obra humana. Dejaron restos cuya razón no entendemos, como en la pampa colorada de Nazca, hecha para dioses o para hombres voladores. En ocasiones, el lugar se hace grandioso sin otro elemento que el barro, elevado a la categoría de monumento a la constancia o al ingenio del hombre antiguo, como en Chan-Chan. Tampoco faltan los lugares en los que la naturaleza es por sí misma espectáculo y misterio. Lugares tan viejos que abundan en ellos los restos de otras vidas, de otros reyes del planeta millones. Serie hemos hablado y hablaremos de lugares sugestivos, lugares que por una u otra razón atraen al viajero. En ellos ha quedado el testimonio de culturas preocupadas por lo trascendente, refugiadas en un paisaje propicio para el diálogo con los dioses, como Machu Picchu. Otras veces el lugar se llenó de misterio, acumuló incógnitas,
porque los que allí vivieron, por el testimonio de una técnica desconocida ya, pero capaz de hazañas portentosas, como la de labrar y arrastrar las moles gigantescas de Sacsayhuamán. América está llena de lugares así, lugares para el asombro o la reflexión, llenos de misterio o de belleza. Pero hoy no iremos a ninguno de ellos. Hoy visitaremos un sitio de muerte y sacrificio, un lugar donde encontrarnos con lo peor que el hombre lleva dentro. Hace poco más de 50 años que fue descubierto por Julio Tello.